Buenas tardes, don Claudio, bienvenido. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno, me alegro. Usted el primero entró a punto, espero que el resto tiene. Tengo entendido que tienen prueba de alguna asignatura del que todavía no termina del semestre pasado. Sí, creo que sí. Creo que hidro parece. Hay un niño Saneta que la tenía, no sé si será ahora en otros más. Sí. No, tenía hidro. Bueno, veremos qué ocurre. Demos unos 5 minutos para que la gente se incorpore para poder empezar. ¿Ok? Mientras tanto, organícese usted, revise el material que le envié por correo, a ver si los puede tener disponible al lado también como refuerzo. Vilkan Rolf. Buenas tardes, Analia, ¿todo bien? Buenas tardes, profe. Sí, todo bien. Qué bueno, me alegra, me alegra. Ubíquese en el programa en la línea de la sesión 5, que es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ok? Ok. Darwin, welcome. Hola, profe. English, please, English. You need to practice. Don Vicente, buenas tardes. ¿Viene saliendo de otra clase? ¿Caminaron mucho? Se han integrado 5, 6 parece. Esperemos un par de minutos, a las 45 empezamos. ¿Cómo les ha ido con las otras sesiones, las otras actividades? Bien, por ahora, profe. Ningún problema. Qué bien. ¿Le ha funcionado el Zoom? Sí, o sea, en algunos ramos todavía el profe tiene problemas con empezar las reuniones o con enviar los links, pero la mayoría todo bien. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Lo importante es que tengan el material para trabajar ustedes, estudiar y aprovechar las sesiones para preguntar, salir de dudas, todas esas cosas. Damas primero, Catalina, welcome. Don Esteban, la misma cosa, bienvenido.
En un minuto más vamos a empezar. Muchachos, mientras tanto, vamos a empezar. Ya, listo, vamos a comenzar. ¿Están viendo la pantalla del programa? Sí, profe. Ya, ok. Sí. Eso es lo que vamos a comenzar hoy día. Lo que vamos a ver es la sesión 5. Y por favor, en la sesión 4, que ustedes ven la línea ahí arriba, dice planta y controlador. Modelo de planta, operandi nueva, controlador, herramienta de Laplace. Es una cosita que también vamos a cubrir hoy, ¿ya? Conjuntamente con lo otro, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a ir viendo lo que tenemos, planta y controlador, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, Profe, sí, señor. una consulta con la prueba que tenemos la próxima semana. ¿Cómo será la forma de evaluar? ¿Vía aula? ¿Mandar fotos? ¿Cómo va a ser? Cálmense, al cerrar, espero que lleguen más. Al finalizar la sesión de hoy o mañana les voy a explicar de inmediato eso, ¿ok? Ya, profe. Gracias. Don Cristian de la Plaza, bienvenido. Está bonita la foto de atrás, ¿ah? El cuadro. Gracias. ¿Lo pintó usted? Claro. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces les decía planta y controlador. ¿Por qué es necesario un modelo de la planta? Es necesario por varios motivos. Uno de los fundamentales es conocer la conducta del proceso, y uno al obtener un modelo de la planta o proceso, bueno, puede entender mejor su conducta. Eso es un propósito. Y el otro propósito es obtener un modelo representativo, pero no para propósitos o para finalidades de análisis, de laboratorio o de ese tipo de cosas. Es para efecto de poder conectarlo y que nos permita diseñar de alguna forma el controlador que vamos a necesitar para controlar el proceso. Entonces, en un momento dijimos nosotros que tenemos varias formas de modelar la planta, ¿okay? Una de las formas que vamos a ver es a partir de principios físicos, que es lo que le llamamos modelación fenomenológica, y otra parte para modelar la planta desde el punto de vista empírico, en conexión con lo que es una operación misma, puede presentar dos situaciones. La planta es nueva y se está diseñando, en cuyo caso la idea central para modelar la planta y la conducta es a través de simulaciones o usar un piloto o bien basado en la experiencia. Y la otra alternativa es que si la planta está en operación, nosotros podemos modelar el proceso identificando conducta. Pero ¿cómo identificando conducta? Aquí lo que a nosotros nos interesa es la conducta del punto de vista entrada-salida. En el fondo, a la planta esa la estimulamos con alguna variable que cambiamos a voluntad y observamos el efecto de ese cambio de la variable que cambiamos a voluntad en otras partes del proceso, ¿okay? Por ejemplo, supongamos que cambiamos el agua de agregado al molino, al cajón del sumidero, del descarga del molino, y ese cambio brusco que podemos hacer un cambio operacional, podemos observar cómo cambió la densidad, cómo cambió el tamaño de partícula de subida, que si hubo cambio en, ¿cómo se llama?, en alguna característica de presión. Acá alguien parece que puso un chat. Isabela Campos. Ok. ¿Ya? Entonces, eso es lo que puede ocurrir desde el punto de modelo de un proceso planta y su relación con el controlador. Ahora, relacionado con el controlador mismo, bueno, el esfuerzo que se hace en diseñar el controlador, hacerle prueba y todo lo demás, es más o menos que significa un 20% del trabajo de automatización. Pero el resto es analizar los efectos y limitaciones del modelo de planta que nosotros estamos orientados, estamos buscando. Y finalmente, una vez que cuando diseñamos el controlador y lo analizamos, hay que implementarlo y finalmente probarlo, ¿okay? Lo esencial acá es buscar simplicidad, hacer las cosas lo más simple posible, pero que sean útiles para el propósito que andamos buscando. ¿Cómo conocemos el proceso? ¿Cómo logramos la planta? Bueno, uno, a partir de principios fundamentales que les mencioné. Dos, pues a través de un conocimiento del diagrama, el diseño, de hacer uso del diagrama de flujo PID y de algunas mediciones que nos permitirán
conocer un modelo de la planta. Nosotros, por ejemplo, a través del diagrama de flujo PID podemos conocer las dimensiones de tubería, podemos conocer algunas variables físicas y en función de esos diámetros, esas dimensiones físicas, podremos determinar determinado flujo en el proceso. ¿Okay? Algunas condiciones de flujo mínimo, algunas condiciones de flujo máximo. ¿Okay? Y en la parte de identificación, lo que les señalaba yo, hacer un experimento de cambiar una variable de entrada a la planta para que observemos lo que ocurre en la salida, ¿ya? Lo central es planificar bien el experimento. Planificarlo desde el punto de vista de saber cuál es la restricción del experimento, qué información nos puede dar, cuál va a ser el efecto desde el punto de vista operacional que va a provocar en el proceso, porque el experimento se hace con la planta corriendo. Y al hacerlo con la planta corriendo no nos podemos dar el lujo de provocar algún efecto pernicioso o desastroso. ¿Okay? Y bueno, una vez que obtenemos la data de ese experimento, la idea es tener un modelo, y preferentemente hay que tratar un modelo lineal, buscar un modelo lineal ya que sea útil para poder diseñar el controlador. ¿Ya? Y las cosas que le pedimos a este modelo es que sea, bueno, simple como les decía, pero que sea informativo. No solo se trata de reducir al mínima expresión si no informa nada, sino tiene que ser reducido de manera que sea manejable, pero que también informe. ¿Okay? Esas son las cosas esenciales que nosotros estamos buscando en modelar un proceso y su conexión con el controlador mismo, ya cuál es el propósito que se puede lograr. Tenemos 13 participantes, incluyendo a mí, seríamos 14. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Consulta. Don Javier, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle a qué se refería con PID cuando menciona. No es el controlador PID, me estoy refiriendo al diagrama de flujo de instrumentación, que en inglés PID, ahí significa Piping Instrumentation and Diagram. Esas son las siglas, no es el controlador proporcional integral derivativo, sino el diagrama de flujo del proceso o diagrama de tubería de instrumentación, que en inglés se escribe Piping and Instrumentation Diagram. Por eso las letras P, I, and D. ¿Ok? Ok, profe. Okay, bien. Entonces vamos a compartir ahora otra lámina yéndonos a lo que pensamos hacer. Pero esto que les acabo de ver, estas dos laminitas chicas, es para conectar dos conceptos. Conectar el hecho de modelar y su relación que lleva con el controlador. ¿Por qué? Porque estamos diseñando, ¿cómo se llama? Estamos tratando de modelar un proceso para el propósito de diseñar un controlador, para poder conectarlo con él. ¿Okay? Entonces vamos a ir a la otra lámina que les menciono, ¿ya? Y voy a ir a un nuevo compartir. Y en este caso, ya que hemos visto eso, vamos a buscar modelación del proceso, ¿ya? Y qué es lo que vamos a buscar nosotros y después vamos a pasar a lo que es modelación física. Entonces, para ir aterrizando más, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es, deja ver si la tengo pantalla completa. Pantalla completa. Mi punterito láser. ¿Qué es lo que vamos a ver? El concepto, bueno, modelación de procesos que dijimos. La idea de función de transferencia, vamos a establecer ese concepto. Vamos a ver el concepto de lo que la idea práctica de linealización, qué es lo que significa eso. Vamos a examinar el concepto de estabilidad bajo el criterio vivo, de bruto, y no voy a referirme a la letra I. Vivo significa bounded input, bounded output. Entrada acotada, salida acotada. Y lo que nosotros buscamos es conocer las características dinámicas de la respuesta a una entrada. Y vamos a ver las consideraciones desde el punto de vista de estrategia de control. Eso es esta parte. Y de ahí vamos a meternos a modelación fenomenológica. Buenas tardes, señorita Villagrán. Bien. Si nosotros tenemos un proceso que hay que modelarlo físicamente. Y para tal efecto lo que hay que hacer es entender qué variables participan en él y qué parámetros se deben considerar. Entonces, la primera cosa hay que ver es, bueno, que cuando uno va a hacer la modelación, tiene que ver qué es lo que ocurre con los elementos que hay ahí. ¿Qué significa esa modelación? Esa modelación significa, por ejemplo, que tenemos que identificar de qué se trata. Y en este caso, cuáles son los principios que gobiernan el proceso. Entonces ahí, aunque nos cueste un poquito, vamos a tener que ir a los conceptos de conservación de materia,
conservación de energía, ecuaciones de movimiento, un poco de transporte, ecuaciones de estado, equilibrio, principios cinéticos, etcétera. O sea, todo lo que nos enseñaron en la parte básica por ahí, por la primera base de la pirámide. ¿Okay? Y conforme a eso, esas ecuaciones las planteamos en forma de ecuaciones diferenciales que permiten relacionar las distintas variables y parámetros del sistema. ¿Ya? Partimos con esa base. Una vez que tenemos todas esas ecuaciones diferenciales que manejan el proceso o que lo explican conductualmente, ¿ya? Lo que tenemos que hacer a continuación es ir al proceso, a conocer el proceso de linealización. ¿Qué significa el proceso de linealización y por qué es relevante el hecho de hablar de un proceso lineal? ¿Ya? Si el proceso, si las ecuaciones que nosotros hemos obtenido, las ecuaciones que explican la conducta, son todas del tipo lineal, ya vamos a ver cuáles no lo son. Y bueno, obviamente seguimos el camino adelante, ¿ya? Pero si no lo son, tenemos que linealizarla. En el fondo, llegar a establecer el conjunto de ecuaciones diferenciales lineales que nos expliquen la conducta. Y para tal efecto, nuevamente recurrimos a integrar nuestros conocimientos y nos acordamos que en matemática en alguna parte nos enseñaron a nosotros lo que era la serie de Taylor. Y la serie de Taylor no es otra cosa que una expresión matemática que permite aproximar funciones, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer es aproximar la función o las ecuaciones que expliquen las ecuaciones a través de la serie de Taylor para efectos de linealizar. ¿Ok? Don Fabián Bastía, bienvenido. Entonces, eso es lo que sigue la secuencia. Si ustedes se fijan, vemos un proceso que hay que modelar, tenemos que identificar los principios físicos que gobiernan ese proceso. Una vez que obtenemos las ecuaciones, más o menos las identificamos, las reconocemos, nos damos cuenta y nos percatamos si el conjunto de ecuaciones da origen o considera dentro de ella algunas ecuaciones que no son lineales. Y para tal efecto nosotros tenemos que linealizar, porque eso trata de la conducta que nosotros vamos a buscar, por lo tanto buscamos herramientas de linealización, y en eso está lo que es la serie de Taylor. ¿Okay? Entonces, yo le expliqué que nosotros no íbamos a ver cosas más complicadas que segundo orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales nosotros las vamos a pensar a máximo segundo orden. ¿Y qué es lo que es una ecuación diferencial de segundo orden y de primer orden? Bueno, no es otra cosa lo que tenemos señalado acá. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial cuya salida es Y, está expresada como tau, primera derivada, más el Y, que sería la variable independiente, ¿ya? La variable de salida. Y esa variable de salida está dependiendo de varias entradas, de la entrada U sub 1, de la entrada U sub 2, de la entrada U sub 3, etc., hasta la U sub n. Y la expresión que relaciona cada una de ellas está representada por una función G, G1, G2, G3, hasta su Gn. Y para el caso de una ecuación de segundo orden es exactamente lo mismo la parte de las U, lo único que cambia es la parte de la ecuación de las Y, que sería nuestra incógnita, nuestra salida, la variable de salida Y, es que está dado por una ecuación diferencial de segundo orden de esta forma. Entonces nosotros reconocemos cuáles son los términos. Por ejemplo, tau es la constante de tiempo del sistema para el caso del primer orden, y la G corresponde a las ganancias del sistema ante distintas variaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos un sistema que está afectado por tres entradas, G1, G2, G3. Entonces, si queremos ver el efecto de la entrada 1 sobre I, lo que hacemos es anular las otras, vemos su efecto, y aquí tenemos el término G1 que es conocido y nos permitirá ver cuál es la salida I debida a U sub 1. Y lo mismo para U sub 2, anulamos todo el resto hasta llegar a U sub 3, ¿ok? Entonces, cada G sub I corresponde a la ganancia del sistema, lo que la caracteriza la relación entre el Y y el respectivo U. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer, dijimos, es linealizar. Y linealizar significa reconocer de que en un conjunto, cuando tenemos una expresión no lineal, esta expresión no lineal se puede aproximar si nosotros representamos las variaciones. En otras palabras, si tengo un punto operacional YS, Y estacionario, si quiero ver cuál es la conducta en torno a ese punto estacionario, tomo una pequeña relación, una pequeña variación. Entonces, todas las ecuaciones que tengo acá arriba,
obviamente si son lineales ya y no necesitan linealizarse, quedan tal cual. Lo que ocurre entonces es que el I sombrerito que estoy definiendo acá coincide con el I. Pero si estas ecuaciones son no lineales, al linealizarlas tengo que linealizarlas en torno a un punto operacional, y las desviaciones en torno a ese punto operacional las defino como un delta I, que sería el I en cualquier punto menos I en el punto de operación. ¿Ok? Entonces, aquí aparece el concepto de función de transferencia. Por ejemplo, supongamos algo bien simple. Supongamos que nosotros tenemos la relación, ¿ya? En esta ecuación, la primera o la 3.1, y solamente es de primer orden. Tau de I de t más Y de t igual a G sub 1 por U sub 1, obviamente estos son en el tiempo. Y todo el resto de la otra entrada son 0. Estamos en primer orden, esto no se aplica. Entonces tenemos una ecuación tan simple como esa parte. ¿De acuerdo? Y reconocemos que aquí el término, esta ecuación diferencial que está ahí, es lineal. El tau es una constante. Entonces esta es una ecuación diferencial, lineal, de coeficientes constantes. ¿Ya? La cual es resolvible, se puede manejar y no hay mucho más que hacer, porque la ecuación de por sí es lineal. Entonces nosotros... ¿Profe? Señor. G, ¿la ganancia también es constante? Las ganancias, todos los coeficientes de las ecuaciones que estamos mencionando son constantes. Hay situaciones más delicadas, más complicadas más adelante, en las cuales la ganancia puede variar, pero es un tratamiento que yo les voy a explicar en su video oportunidad cuando corresponda. ¿Y qué corresponde a la ganancia en un sistema, por ejemplo, de molienda o algún ejemplo más tangible? Se lo voy a explicar porque usted me quitó la palabra de la boca donde voy a explicar este punto, ¿ya? Entonces, Ya, okay. Pensemos que esta es la única entrada, U sub 1. Cuando nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, nosotros resolvemos la relación entre I de salida respecto al U de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, una forma de escribirlo y poder entender la relación es resolver la ecuación diferencial, ¿no es verdad? La alternativa es reconocer que esta ecuación diferencial es de característica lineal y de coeficientes constantes y escribir las respectivas transformadas de Laplace de cada uno de los términos. ¿Conforme? Y al hacer eso, lo que ocurre es que la ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer eso, al transformar la ecuación diferencial en una ecuación algebraica, nosotros podemos, entre comillas, despejar. Nótese, despejar, porque es álgebra, no es la ecuación diferencial. Entre comillas, en esa ecuación algebraica podemos despejar la expresión de la salida, algebraicamente, como tal. Recuerden que Laplace permite transformar diferenciales a ecuaciones algebraicas. Entonces, cuando hace eso, cuando usted hace esa transformación, ¿qué es lo que tendría acá? Aquí tendría, en Laplace, tendría tau por S veces I de S, que sería la expresión de Laplace de la derivada, considerando que el I de 0 es nulo, más I de S, que sería la expresión en Laplace del I, igual a G sub 1 por U1 de S, en Laplace. Y puede perfectamente despejar porque es una ecuación algebraica. ¿No es verdad? S es un operador. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Define la expresión cociente en salida Y respecto a entradas, X, U, cualquiera que sea la entrada. Y esa expresión del cociente entre la transformada de Laplace de las salidas sobre la transformada de Laplace de las entradas, es lo que se define como función de transferencia. ¿Ok? En este caso, para la ecuación que estamos hablando, sería la transformada de Laplace de la salida Y sobre la transformada de Laplace de la entrada U, sería I de S sobre U de S. Y en este caso sería G dividido de tau S más 1, que sería al despejar de esta ecuación algebraica ahí. ¿De acuerdo? Y esa sería la expresión de la transformada de la función de transferencia. Y ese es el concepto de función de transferencia. Es el cociente entre la relación de la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Y ustedes recuerdan cuando si tienen una expresión de este tipo en Laplace,
puede conducirle a expresiones conocidas que aparecen en las tablas de Laplace. Y por consiguiente ya tienen la solución a la mano. ¿Ok? Entonces ese es el camino que se usa. ¿Ya? ¿Está claro usted ahí? Ahora, para lo que me preguntaron, no sé quién fue el que me preguntó. Por ejemplo, me preguntó cómo puede ser para una molienda. En realidad, en la molienda hay varias funciones de transferencia. Sería una matriz de transferencia. ¿Por qué razón? Porque supongamos en la molienda tenemos definido como salidas el PCM, pero también como salida interesa conocer el nivel del cajón. Y como salida también será de interés conocer la carga volumétrica de lo que hay adentro del molino. ¿Ok? Y como entradas, podemos entender que aparece el agua del cajón. Podemos entender que aparece el tonelaje que está siendo procesado y que se le agrega al molino. Y podrá también entenderse que otra cosa más le dije, tenemos el PCM, tenemos el nivel. Y podrá entenderse que el agua que se le agrega al cajón, el tonelaje que se le agrega al molino y la velocidad de la bomba, en el caso que sea una bomba de velocidad variable. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, nosotros identificamos 3 salidas e identificamos 3 entradas. ¿Correcto? Si estuviéramos interesados en 1 a 1, bueno, obviamente habrían solamente 3 funciones de transferencia. ¿No es verdad? Pero resulta que en la molienda es un proceso multivariable. Entonces, por ejemplo, el tonelaje que le ingresa al molino no solo afecta la carga volumétrica que queda dentro del molino, también afecta el tamaño de partícula que se va a clasificar y también afecta el nivel de la pulpa porque aparece como entrada una descarga que le coloca al cajón del subidero. Entonces, en ese caso tenemos 3 variables de salida que hemos escogido para 3 variables de entrada, para hacerlo fácil, cuadradita. Entonces existirían 9 funciones de transferencia. Existiría una matriz de funciones de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos una relación de matrices de funciones de transferencia que explica cuál es la transformada de Laplace, cada una de las funciones de transferencia para cada una de las entradas, cada una de las salidas respecto a cada una de las entradas. ¿Me entendió quién hizo la pregunta? ¿Quién fue? Yo, profe, otra consulta. Cuando ¿Quién es Ali yo? ¿Quién es Enríquez. yo? Ok, don Javier. ¿Le Cuando quedó claro? Sí, ¿Al resto de la gente le quedó claro? ¿Quién tiene dudas? yo le quería preguntar Espérese sobre espérese un segundo. Ya. ¿Al resto de la gente le quedó claro? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, si no hay dudas, se asume de que entendieron. Continúe, don Javier. Cuando el I con el gorrito, el Y gorrito, ¿Sí? ¿no se le aplica transformada de Laplace también? Sí, pero lo que le dije, voy a suponer, si usted se fija, voy a suponer que esta ecuación diferencial que está acá, la que le estoy mostrando, la primera orden Sí. que estaba acá, es lineal y de coeficientes constantes. Entonces no necesito linealizarla. Solo necesito linealizar aquellas que no son lineales. ¿De acuerdo? Aquí, Ya. para hacerlo práctico, como esto es lineal, lo único que hago inmediatamente le coloco D y gorrito, Y gorrito al tiro. Sin necesidad de hacer nada más, porque es lineal, ya lo sé. ¿Entendió? ¿Ya? Entonces, ese Y gorrito se asume inmediatamente porque esto ya es lineal. ¿De acuerdo? Aquello que no es lineal necesito linealizar y obviamente ahí tengo que llegar a la expresión de desviación, todo lo que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Y el I de ese es el set point o es algo nada que ver? No, ese no es el point. El IS es una condición operacional. El IDS es cuánto vale la variable en el punto operacional de trabajo. Eso quiere decir. Ya. Okay. Bien. Gracias. Ok, continuemos. Entonces, algunas transformadas de Laplace. Ahora, si ustedes se recuerdan recién, supongamos que la ecuación era lineal. ¿Se recuerdan ustedes esta ecuación lineal que les pongo acá? Esa ecuación diferencial lineal que hay acá. Entonces, el Y depende del U1, del U sub 2, del U sub 3, hasta el U sub n. Entonces, si yo lo miro así, ya linealizado, por eso asumo la nomenclatura de gorrito, porque ya está linealizado. Entonces sería, para la entrada 1 que afecta el 1, sería esta expresión, que 1 sobre todo S más 1.
La función de transferencia respecto a la entrada 2 sería G2 sobre tau S más 1. Hasta la última. Y si ustedes se dan cuenta, el total de la salida, por ejemplo, el impacto del U1 es una parte acá. El U2 contribuye con otro poquito en este Y. El U_n contribuye con otro poquito en el Y. Y la contribución de cada uno de ellos se expresa a través de una suma. Entonces la suma de cada una de las contribuciones individuales va a dar lugar al I total. ¿De acuerdo? Por eso que aparece aquí, G1 es igual a G1 sobre tau S más 1. G2 es igual a G2 sobre tau S más 1. ¿Se dan cuenta? Cada uno de ellos es individual, pero la contribución del total es la suma de todos ellos. ¿Ok? Entonces, algunas transformadas, porque yo les dije que repasaran un poco, ¿ya? Bueno, la transformada de un escalón, ya, es 1 partido por S. La transformada de una constante, el impulso, es una constante. La transformada de Laplace de una función f de t simbólicamente se escribe como f de s. La transformada de Laplace de una derivada es s veces la expresión menos, más la condición inicial. Aquí la condición inicial nosotros asumimos que es 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la transformada de Laplace en la linealización sería el I de 0 menos el I de S estacionario, y en esta condición el I de 0 vale igual a 0. Esas son algunas de las transformadas importantes de conocer. Nosotros no vamos a ver cosas más complicadas que esto. ¿Okay? Primer orden, segundo orden, no más allá. ¿Okay? Gráficamente esto significa que el I, para esa ecuación que dijimos que era de primer orden, que es expresado de esta manera, y lo podemos mostrar en un diagrama de esta manera. Entra la componente 1 de entrada, supongamos supongamos que estamos interesados en el PCM. Ya. El sólido que le llega al molino, ¿cuál sería la relación entre el sólido que le llega al molino y el PCM? Entonces nosotros obtenemos esa expresión de transferencia entre el sólido y el PCM. Y está dada por esto, por ejemplo. Después, entre el agua, que le entra al cajón, y el PCM. Aquí me faltó una flechita. Esa misma flecha que hay por ahí, tengo que colocársela acá. Esa sería la función. Y entre la salida PCM y, ¿qué otra cosa más? La velocidad de la bomba. Velocidad de la bomba, tenemos eso. Cada uno de ellos tiene 3 funciones de transferencia. Una función de transferencia, se hace la suma de todos ellos y se ve la contribución. Y aquí nosotros nos damos cuenta cuál es la que impacta más rápidamente, cuál es la que impacta más directamente. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Entonces, al tener esta sumita que nosotros vemos acá, ¿ya? Estudiamos el efecto sobre el conjunto en forma individual. Pero aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacerlo en forma individual? Porque está todo trabajando en la vida real y no podemos hacer una abstracción y decir en un momento determinado algunas de ellas no influyen. Bueno, la verdad que eso es cierto, pero ¿cómo lo hacemos nosotros para ver la influencia de solo una? Por ejemplo, el tonelaje que le entra al molino, ¿cómo influye en el tamaño de partícula? Cuando aquí tenemos agua que le llega al cajón y tenemos la velocidad de la bomba que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso es precisamente una parte de lo que es el diseño experimental, el diseño de modelación empírica. ¿Qué es lo que se haría? Por ejemplo, para ver la influencia solamente del tonelaje que le llega al molino sobre el tamaño de partícula, la respuesta es obvia. Bueno, dejo constante, anulo, diría alguna persona, hago 0 esto. Hago 0 ese camino. Efectivamente, matemáticamente 0, es verdad. Para que esta parte sea solo la que influye. Pero decir matemáticamente hago 0 esto no es que sea 0, sino que lo que hace usted es simplemente congelar el valor de la entrada. En el fondo, deja constante en un momento determinado el agua que le ingresa al cajón, de modo tal que ese efecto no se mueva, quede congelado. Y al quedar congelado usted aísla la influencia de esto, porque está en una condición operacional que quedó constante. No la hace 0, la deja constante.
Y lo mismo ocurre acá, deja constante la velocidad de la bomba. Esto es intencional. ¿Ya? Y de esa forma usted ve el efecto del tonelaje agregado al circuito, cómo afecta el tamaño de partículas. Ahora, en teoría, es fácil decirlo. El tema ahora es cómo diantres congelamos esto de tal forma de que el experimento pueda ser realizado sin que afecte la operación. Y eso va a ser visto en su momento que corresponde. ¿Queda claro hasta ahí? La influencia de cada una de las entradas sobre una determinada salida, el concepto de función de transferencia y el concepto de lo que significa la suma. La suma acá es la hermosa operación que nos enseñaron desde niños, 2 más 2, el efecto de cada componente, de cada elemento. Ustedes lo pueden ver apreciar acá. ¿Está claro? ¿Dudas sobre estos conceptos? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, medítenlo. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando esta expresión, esa función ahí es no lineal? ¿Ya? Cuando es no lineal, lo que ocurre es que esa expresión no lineal, llamémosla una función f, se escribe como la función en la condición operacional, ¿ya? En la condición operacional de estado estacionario o punto operacional, más la sumatoria de las derivadas parciales con respecto a distintos elementos. Entonces aquí tengo desde el x1 hasta el mucho más. ¿De acuerdo? Todas las variables que estén involucradas. Y después seguimos cascando porque esto pasa a segundo orden, pasa a tercer orden, etc. Es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Ya? Porque si se fijan acá es hasta n, ¿ya? Que son las n variables que estamos considerando. Estos x que hay acá son las distintas entradas. F de x es la salida, y, X son las distintas entradas, X son las U que acabamos de mostrar recién. ¿Ya? Entonces sería la expresión de las derivadas con respecto a cada una de ellas, estas expresiones, con respecto a la entrada 1, a la entrada 2, hasta la última entrada. ¿Ya? ¿Está claro usted? ¿Estamos? Pero nosotros la truncamos, la cortamos solamente en primer orden. Esta doble sumatoria que hay acá, si ustedes se fijan, derivada con ese superíndice, significa que podemos llegar hasta el orden n infinito. Y esa sería la aproximación completa de una función expresada en términos de una suma como una serie. Pero aquí nosotros la truncamos a primer orden. Este n de acá y acá simplemente va a ser la cantidad de entradas que tenga el sistema, no orden, entradas que tenga el sistema, U1, U2, U3, etcétera, hasta el último que aparezca. Y aquí tiene este término que es una aproximación. ¿Se fijan? Aproximación. No igualdad, aproximación. Entonces, este es de orden n, considera todas las derivadas ahí por haber, desde la primera hasta la última, ¿ya? Y aquí considera solamente la aproximación, el término de primer orden, primera derivada. Valor de la expresión en la condición operacional. Como se conoce la condición operacional, esta expresión es un número constante o algo conocido, se sabe. Y después vendría la suma de las desviaciones para cada una de las entradas. ¿Y cuál es el valor de la expresión de la derivada parcial o derivada que ocurra ahí con respecto? Entonces aquí se derivó la función con respecto a la primera entrada, por la variación de la primera entrada, más la derivada de la segunda entrada con respecto a la variación de la segunda entrada, más, y así llega. Por ejemplo, si tenemos 2, fx1, fx2, sería este porte, más la derivada de la función con respecto a x1, por la variación de x1, más la derivada de la función con respecto a x2 por la variación de x2, lo que daría lugar a una constante k1 por esto, y estos términos son desviaciones, x1 menos x1 asterisco, o x2 menos x2 asterisco, entonces esas son la desviación lineal, las variables de desviación. Y estos términos son los constantes, que se evalúan con respecto a esta operación matemática. Esto pasa a ser un número. Y eso es lo que usa Taylor. Esta es la expresión de la serie Taylor general, esta es la expresión de la serie Taylor truncada a primer orden, porque es lo que necesitamos, no más complejidad. ¿Para qué vamos a hacer la más complejidad? ¿Ok? Ese es el principio que se usa para linealizar. Y esta es la idea de linealización.
Supongamos que nosotros tenemos una válvula aquí que está ingresando el fluido, estamos controlando la altura y tengo una salida, una válvula de carga que mueve una resistencia aquí en la válvula para permitir la salida. Entonces la ecuación de conducta, si nosotros queremos ver la velocidad del flujo de salida en el eje horizontal y la altura en el eje vertical, nosotros tendríamos la altura acá, la velocidad del flujo de salida en este punto, tendríamos eso, y la conducta sería esta parábola que ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Eso. Esa curvita. Esa curva indica la relación entre la altura como incógnita, variable de salida, respecto al flujo que es la entrada. O si ustedes quieren verlo al revés, ¿cuál es el flujo de salida con respecto a la altura que tiene el estanque? Cualquiera de las dos puede ser considerada. ¿De acuerdo? Entonces, la curva muestra la conducta completa. Cuando uno empieza a mover la válvula, la restricción de la válvula, o la altura que está ocurriendo, empieza a mover. Para una determinada altura el flujo es pequeñito, a medida que va aumentando, digamos, el peso de la gravedad en el estanque, ¿no es cierto? La carga dentro del estanque, obviamente la velocidad se haciendo más alta, hasta que sube. ¿De acuerdo? Entonces esa conducta que ven, esa forma que es así, no es una recta. No es la recta que está apareciendo acá. Pero si nosotros estamos en este punto, en esta condición operacional P, estamos ahí, donde está puesto el enlace, en ese punto, si ustedes trazan la tangente, la pendiente a la curva en ese momento, en ese punto que hay ahí, lo que ocurre es que si hacen la aproximación entre más o menos esta parte, donde marco el láser, y esta parte de acá arriba, la curva con la recta tangente está sobrepuesta, y las dos aparecen con lo mismo. Entonces, en esa zona que hay ahí, los valores son los mismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Linealizamos la curva en torno al punto de operación. Y al linealizarla no necesitamos la ecuación de la curva completa, sino simplemente necesitamos la ecuación de la recta. Entonces, linealizar la curva significa, obviamente, linealizar la ecuación conductual, obtener las relaciones que le acabo de mostrar. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? La variación de caudal va a ser en relación a la ecuación física que tengamos. ¿Cuál es esta? Caudal es K por raíz de H. Es proporcional a la raíz de la altura. Y si nosotros linealizamos esto, sería, bueno, K, la raíz de H, un medio raíz de H por el diferencial de H. Y eso sería el de Q, que es lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos la expresión linealizada. Y lo único que tenemos que hacer es evaluarla en el punto operacional. ¿Está claro? Ese es el concepto de linealización. Aproximar en una zona de la curva la conducta a través de una recta. ¿No es verdad? Obviamente, mientras más rango cubra, mientras más sea la recta, mientras más rango operacional cubra, más overlap tenga con la curva, mejor es la representación y nos permite trabajar mejor. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa linealización. ¿Ya? Bueno, ahí tienen las ecuaciones resueltas. Ya ustedes la pueden desarrollar, mirarla con calma para el desarrollo, ¿ya? Y eso nos va a indicar a nosotros que una vez que tenemos esa situación, lo que tenemos que preocuparnos es respecto a las características dinámicas del proceso. Entonces, para un proceso de primer orden, que es el que está acá, para un proceso de primer orden, supongamos que tiene una sola entrada. Para ese proceso de primer orden, consideramos la función de transferencia, y a ese proceso de primer orden que estamos viendo, ¿ya? Lo que tenemos que ver es algunas características que tipifican el proceso. Y ustedes miren esto. ¿Qué es lo que tiene esta ecuación de primer orden? Tiene un tau y una ganancia, ¿no es verdad? ¿Qué otro parámetro más hay? No hay más parámetros. No hay otra cosa. Esos son los parámetros que nos sirven a nosotros para representar lo que queremos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo a un sistema en el cual quiero regular temperatura, estoy en 100 joules de energía calórica y le hago un cambio brusco a 120 joules. Y originalmente la temperatura dentro del recipiente que estoy manejando, o el horno para hacer empanada, está a 200 grados. ¿Ya?
y subió a la temperatura, al hacerle ese cambio de 20 joules, subió a 230 grados. ¿Ok? Entonces, un cambio brusco que hubo en la entrada, ¿no es cierto?, fueron de 20 joules, 100 a 120. ¿Cuál fue el cambio que se vio reflejado en la temperatura de salida? Estaba en 200 grados de temperatura, subió a 230 en nuestro horno, 30. ¿Qué es lo que es la ganancia? En estado estacionario, una vez que se ha establecido todo, por eso que es constante, significa cuánto cambió la salida para ese cambio de entrada. ¿Cuánto cambió la salida? 230 menos 200, 30 unidades de temperatura, dividido de 120 joules menos 100 joules, 20 joules, unidades de energía. La ganancia es de 30 sobre 20, temperatura sobre joules, cualquiera que sean los grados que estén utilizando, y esa es la ganancia, un número. ¿Ok? Ganancia, sería la ganancia permanente en estado estacionario. Y ese es el concepto, ahí se definió ganancia. ¿Qué es lo que es tiempo de respuesta? Bueno, tiempo de respuesta es bastante difícil de mencionarlo, pero creo que se lo introduje en la sesión anterior, que era convencional. Uno puede decir tiempo de respuesta graficando y diciendo cuando llego a la condición permanente, pero eso se puede demorar mucho. Podría decir cuando llego al 95% del valor final. Bueno, ahí lo mide. Ve cuál es el valor final de temperatura, cuánto tiempo se demoró, supongamos 2 minutos, no, es térmico, unos 5 minutos, ¿ya? Y estaba en los 230 grados, 95% de eso estaría alrededor de, supongamos, en 4 minutos. Entonces, 4 minutos es el tiempo que el sistema se demora en llegar a una respuesta casi establecida. Ese es un concepto, tiempo de respuesta para el caso de tiempo establecido. Pero si nosotros queremos ser más precisos, ¿ya? Tenemos que entender que hay dos regímenes. Un régimen, aquí tiempo de respuesta podemos tener una medida respecto a un valor final, ¿ok? Entonces tenemos dos regímenes con acento en la I. El estado permanente, cuando ya me establecí en la nueva condición, en este caso fueron los 30 grados para la temperatura. Pero hay un régimen transitorio que es la fase, la etapa por donde va a pasar para llegar a esa condición permanente. Y eso se denomina régimen transitorio. ¿Ok? Régimen transitorio. Entonces, en el caso de acá estacionario nos interesa decir ya, tiempo de respuesta lo voy a considerar al 95% del valor final. Si estaciono en 5 minutos, bueno, a los 4 minutos estoy más o menos alrededor del 95% del valor final. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Por ahí estaré en los 428 grados. Ese es el 95% del valor final, del cambio. ¿De acuerdo? Pero en el transitorio me da una indicación de cuál es la velocidad con que me voy a mover. Y en el transitorio muestra la dinámica. Y eso es precisamente el concepto de tau, constante de tiempo. Cuando uno mira eso, llega a la definición que dice, y esto es convención establecida. Para un sistema de primer orden, de dinámica de primer orden, se define la constante de tiempo como la cantidad de tiempo transcurrida entre que el sistema abandona su condición inicial hasta que llega a un valor determinado que corresponde al 63,2% del valor final, donde se asienta. En este caso que les decía de los joules y la temperatura, la entrada fueron de 20 joules y la salida fueron de 30 grados de diferencia. Aquí habían 200 grados de temperatura, aquí habían 230 grados de temperatura. El 63% de ese cambio sería el 63% de 30 grados. 6 por 3, 18, como 19 grados. Entonces, 200 grados de temperatura más 19, por ahí estaríamos en los 219 y fracción, grados de temperatura. Cuando llegue ese valor en esta curva, nosotros vemos, ok, este fue el tiempo que se necesitó para llegar a ese valor. Eso es lo que denominamos nosotros constante de tiempo. Aquí estamos asumiendo que el sistema responde instantáneamente. O sea, hubo el cambio de joules en la entrada, inmediatamente respondió la temperatura, lo cual es irreal. Más adelante vamos a ver en la aplicación el concepto de tiempo muerto. ¿De acuerdo? Entonces, para una dinámica de primer orden, la ecuación que nos decía a nosotros, aquí tengo solamente
tau y ganancia. Nada más que esos dos términos, tau y ganancia. Eso me caracteriza en ecuación de primer orden. ¿De acuerdo? Y con esos dos términos puedo determinar y definir lo que llama tiempo de respuesta a un valor convencional para ser establecido, que corresponde a la condición estacionaria, y también podemos definir la ganancia, ¿ya? Que sería el cociente entre el cambio de salida sobre el cambio de entrada. Y también nos estamos interesados en el régimen transitorio, donde aquí podemos determinar la constante de tiempo del sistema, que es, por la definición que le acabo de mencionar, el 63% del valor final. Tau y ganancia, dos parámetros, dos regímenes de trabajo permanente y transitorio, y los dos definen la ecuación dinámica de primer orden. Y con eso tenemos modelado nuestro fenómeno de primer orden. Nada más, esto es lo que queremos buscar. Nosotros estamos interesados en la evolución dinámica, cómo se comporta en el tiempo la salida de un proceso frente a un cambio en la entrada. ¿Cómo cambió el PCM si en la entrada hubo un cambio de tonelaje de alimentación brusco? En eso estamos interesados, cómo es su evolución. ¿Okay? Puede ser una ecuación de quinto orden, sexto orden, lo que sea, pero nosotros básicamente estamos pensando que son ecuaciones simplificadas de primer, segundo orden máximo. ¿Ok? ¿Está claro? Aquí veámoslo, por ejemplo, estoy calentando, aquí tengo vapor que le agrego, tengo una constante de tiempo de 5 minutos. ¿Qué significa esto? Aquí se demoró 5 minutos en llegar desde este punto hasta este punto, 63,2% del valor del cambio, más la temperatura inicial. Aquí teníamos la temperatura inicial, vemos ese valor del cambio, y aquí tengo el valor final. ¿De acuerdo? Son exactamente los mismos conceptos. Si hay un retardo, que está expresado acá, ¿qué significa? Bueno, el retardo significa que se aplicó, por ejemplo, esto se aplicó en un instante determinado, y la respuesta empezó a aparecer unos momentos después. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver con más claridad. ¿Estamos? Profe, ¿eso Sí, es como señor. un tiempo muerto? Eso es lo que le llama retardo, se llama también tiempo muerto. Por ejemplo, si yo apliqué el escalón de energía en este punto, voy a hacerlo más simple, si apliqué el escalón de presión de vapor acá, en este momento, ¿ok? No lo alcanzo a diferenciar bien porque ya no me permite más la magnitud. Ese momento parece que es 10, ¿ya? Ese momento de 10 que está aquí, ¿se fijan? Está ahí, ¿no es verdad? ¿Está claro? Ese instante donde tengo el cursor del láser corresponde a este punto, ¿ya? Sí. A ese punto. En la escala, ahí está en la escala, 10. Pero el sistema empezó a responder un pelito después, unas 2 unidades, 1 unidad y media después. Ese espacio de tiempo que apareció ahí es ¿cómo se llama? Es el retardo, el tiempo muerto. ¿De acuerdo? ¿Está claro para todo el mundo? Sí, profe. No, usted responde por usted, ¿no? ¿Todas las voces lo mismo? Ok, voy a asumir que estamos así. Pero en el caso segundo orden la cosa es un poco más complicada, porque al existir segundo orden, si ustedes se fijan, al existir segundo orden, significa que estamos en esta ecuación. Esta de acá. Segundo grado, segundo orden, la presencia de un zeta y un tau. Aquí pensemos que tenemos una sola entrada para hacerlo simple. Entonces tendría una entrada U1 y nuestra salida que sería Y, pero la ecuación que la rige es esta ecuación diferencial, esa de ahí. Esta ecuación diferencial que la rige, que es la que le acabo de mostrar, da origen a este tipo de respuesta para segundo orden. Eventualmente podría ser esta una de las respuestas, ¿ya? Pero ese es un caso. Segundo orden tiene distintas posibilidades de solución. Esa puede ser una de las respuestas. Vamos a dedicar una sección completa, chiquitita, a lo que corresponde a segundo orden, que me parece que les envíe material. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, en lo que estábamos recién, en vapor, tenemos una ganancia de temperatura respecto a la presión. Aquí tenemos una cantidad de presión que le estamos colocando. Bueno, hubo una cantidad de presión de 20 unidades y hubo una cantidad que pasó de 60 a 80, 20 unidades. En este caso, la ganancia de estado estacionario, no, pasó de 10, ganancia de estado estacionario de 3, 60, 66,
50, este número acá está equivocado, es 50. Vean bien la escala, 50, 40, 46, 50, 56, 60, 66. Este número es 50, ¿ok? Entonces pasó de 50 a 80, 30 unidades. ¿Y cuánto hubo de cambio de la presión? 10 unidades. En consecuencia, la ganancia en este caso son de 30 unidades de temperatura, dividido 10 unidades de PSIG, en la presión por el vapor. Eso da la ganancia de estado estacionario que hubo para ese proceso. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos algunas definiciones y nosotros, estas definiciones que están acá, se aplican para el caso de la ecuación diferencial de segundo orden. ¿De acuerdo? Estas son típicas para un sistema de segundo orden. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos pasado de, no hemos desarrollado el modelo todavía al punto de vista conductual, pero estoy asumiendo que ya tengo la ecuación diferencial, defino el concepto de transformada de Laplace, veo cuál es el tipo de respuesta que ocurre en ese caso y analizo las posibilidades en la complejidad no mayor de segundo orden. Eso es lo que estamos viendo con algunas definiciones de características de la respuesta. ¿Ok? Bueno, dicho eso, ¿ya? Nosotros ¿qué tenemos? Una entrada al sistema, ¿no es verdad? Una salida del sistema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, un sistema que es estable, hay muchas definiciones de estabilidad, ¿no es verdad? Muchas definiciones de estabilidad. Pero aquí está puesta esta cajita, no es negra en todo caso, la puse más clarita nada más, pero en general es una caja que dice, aquí está la planta o proceso, aquí tengo mi entrada, aquí tengo mi salida, y con estos conceptos que hay acá voy a definir la idea de estabilidad, un criterio de estabilidad. ¿No es verdad? Entonces, si yo como criterio de estabilidad tengo, desde el punto de vista energético, que le incorporo un cambio energético acotado, ¿ya? Un sistema estable va a responder también proporcionando una salida acotada. ¿De acuerdo? Cambiaron 10 unidades de vapor, produjo un cambio de 30 unidades de temperatura acotado. Se fijan, se estableció. Tuvo una entrada acotada como cambio, tengo una salida acotada como salida. Eso sería un sistema, la característica de un sistema estable. ¿De acuerdo? Pero supónganse ustedes que por desgracia tienen las mismas 10 unidades de energía de entrada y este sistema en alguna variable la temperatura se les arrancó. Eso sería una respuesta no acotada, diverge, no converge, diverge. ¿Ya? Divergencia, es, aparte de las películas, divergencia es una característica de un sistema que no llega a un estado de equilibrio. Y cualquier cosa que no llega a un estado de equilibrio, nosotros por definición entendemos que es un sistema no estable. ¿De acuerdo? Muchas de las tantas definiciones de estabilidad están en eso. Entonces, para nosotros, disculpen, un sistema estable va a ser un sistema para el cual vamos a considerar el criterio vivo. Bounded input, bounded output. Entrada acotada, salida acotada, lo que significa que si yo obtengo un cambio energético de entrada que es finito, espero para que este sistema sea estable que su salida también sea finita, no que se me arranque así sin control. ¿De acuerdo? Esa es la idea de un sistema estable. ¿Estamos? ¿Entendió? Esa es la idea central. ¿Ok? Bueno, nosotros vamos a ver esto, a esto voy a ir hacia el final, ¿ya? Pero primero voy a entrar a la otra parte. ¿Está claro? ¿Está ahí la idea o conceptos? Jóvenes, ¿dudas o se pusieron a meditar? Sí, está todo claro. ¿Qué fue ese, Darwin? Sí. Sí se entiende, profe. ¿Se entiende con claridad? Ok. Vamos ahora a la parte que no les va a gustar. Vamos a ver entonces el tema
Denme un segundo, voy a tener que buscar. Profe, pero esto del criterio vivo queda hasta aquí nomás. A ver. Usted hizo ecuaciones diferenciales, ¿no es cierto? Ajá, Usted hizo transformar de Laplace. correcto. Ya. Colóquese en primer orden. ¿Ya? ¿Cuál sería la característica de un sistema de primer orden? Estable. ¿Cuál sería? Que responde de manera exponencial. ¿Ya? Aquí tiene el primer orden. Le entró con una señal acotada y respondió así, ¿no es cierto? Frente al cambio. ¿No es verdad? Converge algún valor, ¿no es cierto? ¿Está claro usted ahí? ¿Sí? Es una característica exponencial, pero que finalmente llega a algo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la expresión esa que hay ahí matemáticamente? Es 1 menos e elevado, ¿cómo le llaman? Neperiano, elevado a la menos at, ¿no es verdad? 1 menos e elevado a la menos at. Esa es la expresión de esto, ¿recuerda? 1, la transformada de Laplace inversa, la conducta esta es, la ecuación es 1 menos exponencial elevado a la menos a por el tiempo, donde A es el inverso del tau, menos at. Y a medida que el tiempo va transcurriendo, ese exponencial se va desvaneciendo hacia cero, por lo tanto nosotros nos vamos acercando hacia el valor 1, ¿correcto? ¿Entendió o no? Escriba la Sí, expresión. profe. ¿Perdón? Sí, profe. ¿Se entiende, no es cierto? Ya, ahora suponga usted que en vez de escribir 1 menos e elevado a la menos at, escribe 1 menos e elevado a la at, no menos at, at. ¿Qué pasa ahí? Diverge, ¿o no? No, ¿me está preguntando o me está respondiendo? Es que estoy preguntando. La exponencial elevada a un factor positivo siempre va a ir creciendo, ¿no es cierto? Sí, Exponencial a la 1t, a medida que supongamos que el tiempo va transcurriendo, ya, y ese exponencial sea e elevado a la 5t, e elevado a la 5 para el instante 1, e elevado a la 10 para el instante 2, e elevado a la 15 para el instante 3, y ese número va a ir creciendo, ¿no es verdad? ¿De acuerdo sí, ustedes? profe. El E es conocido, es 2,7, y fracción. Va a ir creciendo, 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 creciendo. Entonces, ¿usted cree que ese número, al hacer la operación matemática, esta curva va a terminar ahí o se va a perder en alguna parte? Va a crecer indefinidamente, ¿no es cierto? ¿Está claro? Sí, profe, ahí me quedo más claro. Ya, eso significa diverger. Ahora, ese numerito que está ahí, A, que le dije yo que en un caso era positivo y en el otro era negativo, ese que está ahí, ¿a quién corresponde? No corresponde a otra cosa que la solución de la ecuación algebraica tan simple como esta. Si usted hace 1 más tau s igual a 0, ¿no es cierto? La solución de s, ¿qué es lo que queda? Menos 1 partido por t, ¿no es cierto? Menos 1 partido por tau, ¿correcto? Haga esta ecuación simple, esta de acá abajo. Tau s más 1 igual 0. ¿De acuerdo? Despeje el s, ¿cuánto vale? S vale menos 1 partido por tau, ¿correcto? ¿De acuerdo? Y eso es precisamente lo que va en la exponencial. ¿Y cuándo sería este término S igual a 1 partido por tau? Cuando este signo que hay acá, sea negativo. En otras palabras, una exponencial que crece, 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 crece indefinidamente, significa que este signo de aquí es negativo. O sea, la solución de la raíz, ¿ya?, es no la que estamos acostumbrados, sino en reversa. ¿Entendió?
¿Está claro? Entonces, convergencia significa algo que llega a un punto, significa algo que se acota, que tiene un valor finito, significa una exponencial decreciente y que se asienta en un valor determinado. Divergencia significa algo que no converge a ningún valor, significa la presencia de una exponencial creciente, 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 creciente para el caso del sistema de primer orden, lo cual indica no estabilidad. ¿Se entendió? ¿Entendieron la idea? Sí, profe, gracias. Ya, ok. Entonces vamos a ir ahora entonces al ejemplo. Yo le envié una página, un documento que se llama Fenomenológica, y hay dos versiones, uno que tiene 45 páginas y hay otro que tiene, ¿cómo se llama?, 7 páginas. El que nos interesa a nosotros simplemente el de 7 páginas, porque está lo mismo que le acabo de explicar yo, aquí está escrito, es un documento PDF, ¿ya? Pero en el aula puse los dos, el de 7 páginas y el de 45 páginas, ¿ya? Vamos a compartir otro caso que ahora vamos a aterrizarlo un poco más, y este sería, ¿dónde diantres te dejé? Power. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Ven el ejemplo? Sí, profe. Ya, ok. Ese ejercicio está resuelto. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Aquí no hay que volverse loco con las ecuaciones, hay que trabajar en forma sensata, ¿ya? Con calma. Dice, en un estanque se disuelve un polímetro, 1 en un solvente 2, formando una solución. Cada flujo entra a una distinta temperatura con distintas propiedades, densidad, coeficiente C. Y el flujo abandona el estanque por gravedad. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Ustedes lo deben tener en sus documentos, a lo mejor lo imprimieron. Entonces dice, plantee todas las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico estático del proceso y considere que el flujo de salida es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del líquido, ¿ya? Con una sección transversal homogénea, dice. Estos porcentajes que están ahí es porque era la evaluación del ejercicio. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Entonces ahí tenemos que plantear las ecuaciones. Nos plantean a nosotros ecuaciones dinámicas y estáticas. Entonces la primera cosa, tenemos un balance de masa transitorio, lo que significa que van a haber derivadas en la ecuación porque explica la conducta dinámica, y una es otra cosa que el flujo de entrada 1 por la densidad 1 más el flujo de entrada 2 por la densidad 2 menos el flujo de salida 3 por el flujo de salida F por la densidad va a ser igual a lo almacenado. ¿Y qué es lo almacenado? El área de la sección por la variación de la altura, y esto tenemos una densidad determinada acá. ¿Listo? Ahí estamos con eso. ¿De acuerdo? Esa ecuación en estado estacionario nos indica que el F1 en condiciones estacionarias por su densidad estacionaria, más el F2 estacionario por la densidad estacionaria 2, menos la salida en condiciones estacionarias igual a 0. Porque aquí la variación de la derivada en condiciones estacionarias es exactamente 0. La variación en estacionario de una derivada, donde este número es constante, esto va a ser 0. ¿De acuerdo? Esa es una. Después, en términos energéticos, ¿ya? En términos energéticos, aquí nosotros tenemos las densidades y los CP se van a considerar, y aquí tengo un valor de la temperatura 1 menos la temperatura de referencia original, ¿ya? Más lo mismo ocurre para el segundo término. Este delta de acá es un delta de térmico entalpía, ¿ya? Entalpía que hay en la mezcla. Generalmente vamos a pensar que se va a ir a 0 porque no nos vamos a quedar la cabeza con complicaciones. Y este F de flujo de salida por la densidad, por el CP, de la característica de salida, por la temperatura de salida menos su temperatura de referencia de salida. Y esto es el balance de energía y considera la variación debido al aspecto térmico. ¿Ok? Y la misma expresión que tengo acá, en relación de
condición estacionaria, lo único que tengo que hacer es reemplazar los términos en condición de carácter de estado estacionario. ¿Ok? ¿Está claro usted? Entonces, algunas simplificaciones que nosotros podemos ver, nosotros, que es la entalpía de la mezcla, la vamos a considerar que se anula, este término no lo vamos a considerar nosotros para nuestro trabajo. La ecuación 1, esta permanece, la ecuación 2 permanece, la ecuación 3 permanece, la ecuación 4, esta ecuación 4 permanece, pero este término se va a ir a 0, lo mismo va a ocurrir acá. Entonces vamos a quedar con las entradas 1, 2 y la salida F. Este término de entalpía va a desaparecer, ¿ya? Tenemos como otra consideración que el flujo de salida es proporcional a la altura, ¿ya? Y esa sería la ecuación que nosotros estamos formulando. Entonces, cuando observamos las ecuaciones, ¿ya? Tengo, este ρ es una constante, este F1. No hay problema, un término de entrada por una constante, la entrada por otra constante, la salida por otra constante, el área que es un número, la densidad que es un número constante y un h que es la altura. Aquí tengo una sola variable en cada de estos términos productos. Constante, 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 y las variables son F1, F2, F y H. Todo bien, no hay problema. Por el lado de acá, esto está en estado estacionario, por lo tanto estos términos tampoco van a ser problemas. Por el lado de acá, aquí la cosa empieza a cambiar porque como hay un balance energético, vamos a considerar, por ejemplo, los casos nuestros. Aquí tenemos F, que es una variable, ¿ya? F es una variable, pero está multiplicada por el T. El T de referencia para el T1 es uno solo, que es conocido. Entonces, el T1 es una variable, está multiplicada por el F, entonces tengo dos entradas. Y esas dos entradas que tengo ahí, digamos, dos variables en la entrada, estoy considerando que tanto el F como el T se rigen por una ecuación en la parte energética, que es un producto. F multiplicado por T, es un producto. Lo mismo ocurre en este término, lo mismo ocurre en este término, y lo mismo ocurre en este término, altura por temperatura. En esta ecuación de acá, ¿ya? Aquí está en estado estacionario, en esta ecuación de acá, la tercera ecuación tengo producto, F por T y H por T. Eso es un término no lineal. El producto no lineal. Por consiguiente, tengo que linealizar esa relación utilizando Taylor. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué otro término no lineal me aparece ahí? Otro término no lineal que me aparece ahí es esa expresión. K por raíz de H. La raíz también es un término no lineal. Es cuestión de mirar la curva de la raíz nomás. Ustedes saben cuál es la curva de la raíz. ¿Ok? No es una recta. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros para llegar al modelo, recuerden que lo que queríamos era formular ecuaciones diferenciales entre salida y entrada, formular una ecuación diferencial entre salida y entrada. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer quiénes son nuestras salidas, quiénes son nuestras entradas, cuáles son los términos lineales y los no lineales para proceder a la linealización. Entonces, del problema que está formulado, del ejercicio, nosotros vemos, ok, tengo este estanque, plantee que escriban el proceso de mezcla, considere que el flujo de mezcla es proporcional. Entonces, el flujo de mezcla, esto está indicándonos a nosotros que es la salida. Fíjense bien, obtengo un modelo lineal, que es la pregunta 2, en variables de desviación, que describa el efecto de todas las variables independientes sobre la temperatura de la mezcla y nivel del estanque. Entonces nosotros nos están diciendo en la parte 2, ok, de ese conjunto de ecuaciones, obtengo el modelo que muestre el efecto, la influencia de todas las variables independientes sobre la temperatura del estanque y el nivel del estanque. Mis salidas en la ecuación son la temperatura de salida y el nivel del estanque. Esos son mis variables de salida. ¿Y quiénes son las entradas? Aquellas variables independientes que van a afectar ellos, las de salida. ¿De acuerdo? Entonces, como son generosos y no nos quieren hacer la vida pesada, nos dijeron, bueno, considere todas las densidades constantes, la misma, y considere todos los coeficientes CP también el mismo.
¿De acuerdo? Entonces, si hacemos las consideraciones que se indican, los ρ y los c iguales, ¿qué va a ocurrir con la primera ecuación? Como los ρ son iguales, se dan todos los ρ aquí, dividimos por ρ y se acabó la historia. Y quedaría F1 más F2 menos F igual a dH dt. F1 más F2 menos F. Aquí ya fue reemplazado porque el F igual a esto de acá, ¿no es cierto? El F igual a K veces raíz de H. Entonces lo reemplazaron y quedó A de H de T. Primera ecuación. Estamos listos. ¿Qué observamos de esa? F1 lineal, F2 lineal, K raíz de H no lineal. Listo. Esto hay que solucionarlo. ¿De acuerdo? Condición estacionaria, F1 estacionario más F2 estacionario menos K raíz de H estacionario. Esto lo podemos sacar directamente de acá o bien simplemente haciendo la misma consideración acá. Los ρ son los mismos, F1 estacionario más F2 estacionario menos F estacionario igual 0. Y el F estacionario sería el F evaluado a la condición de trabajo, que sería K raíz de H estacionario. Ecuación 2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo este? ¿Estamos? Continuemos. La tercera y la cuarta. Esos dos. En la tercera y la cuarta, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Los ρ y los CP los podemos dividir porque todos estos se van a ir, son todos iguales, ¿ya? Son todos iguales. La entalpía dijimos que no aparece, este término se va, Entonces quedaría F1, factor de T1 menos TR, más F2, factor de T2 menos TR, menos F, factor de T menos TR, A por la derivada de H por T. Nuevamente un producto, H por T. Dos de las variables que estamos buscando y que van a ser no otra cosa que un producto que habrá que linealizar. Y eso que está ahí, expresado en forma simplificada, el mouse me está pasando mal, queda ahí. Aquí fue reemplazado el F por K raíz de H. Y aquí tenemos esto. Si se fijan, aquí hay otra linealización. K raíz de H y T. Más lineal, más jodienda todavía porque tengo la raíz de H que es no lineal y el producto este. Y aquí tengo otro producto. Esta ecuación también es no lineal. Y su expresión en forma de estado estacionario es lo que señalamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que linealizar, primero que nada, esas son las ecuaciones que nosotros tenemos. Y tenemos que reconocer qué es lineal y qué es no lineal. Entonces, este término no hay problema, este término no hay problema, el K raíz de H es algo que nos molesta, hay que linealizarlo para aproximar. Lo mismo aparece con los productos F1T1, F2T2, K raíz de HT, HT, todos esos términos que hay que linealizar. Los cuales son identificados, y ustedes ven, ahí. Ahí están los términos. Entonces, esta parte de acá aplica Taylor. K raíz de H. Esta es la expresión de la función. ¿Qué dice Taylor? Haga la aproximación evaluando la función en la condición estacionaria. Bueno, en la condición estacionaria, K es constante, no se mueve. La altura sí tiene un valor. El valor de altura estacionaria. Más, ¿cuál es la derivada de la expresión con respecto a la variable? O sea, K por la derivada de la raíz, ese término que está ahí, esto que estoy mostrando acá con el cursor, K partido por 2 raíz de H, S, estacionario, por la variación. ¿Cuál es la variación? H menos H estacionario. Este es el H cucurucho, el H sombrero. ¿De acuerdo? Listo, linealizamos la primera. ¿De acuerdo? Después tenemos que linealizar la segunda, que es muy similar a la otra, pero la diferencia es que está con además de la altura de la raíz, tiene un producto. ¿De acuerdo? Y al tener ese producto, aparece esta relación. ¿De acuerdo? Se linealiza, se evalúa en la condición estacionaria, después 1 a 1, en la serie de Taylor, se evalúa la variación en H y después la variación en T.
por sus respectivas derivadas en la condición operacional. Lo mismo aparece después para el producto HT, que sería uno que está por ¿dónde? HT está acá. ¿Ok? Después, este otro, los F por T, ¿ya? Y el otro de ahí. ¿De acuerdo? Y nosotros tenemos lista la relación y empezamos a combinar. Ahora es cuando yo quiero advertirles que no se pierda. Lo que nosotros tenemos que construir es, conforme a esto, un H sombrero, que sería la variable de desviación de altura, un T sombrero, que sería la variable de desviación de temperatura, ¿ya? Esto tenemos T sombrero, y las T1 y T2 también de esa manera. T1 menos T1 estacionario, que sería el T1 sombrero, T2 menos T2 estacionario, que sería el T2 sombrero. Lo mismo ocurre para los F1 y F2. Y cuando uno hace eso, ¿ya? No pierdan de vista que sus variables de salida son temperatura y altura. Y sus variables de entrada son F1, T1, F2, T2. Esas son las que inciden sobre la conducta de salida, que es lo que dice la pregunta 2. Obtengo un modelo lineal en variable de desviación que describe el efecto de todas las independientes, F1, F2, T1, T2, sobre la temperatura de la mezcla y el nivel en el estanque, o sea, H y T. Entonces, cuando uno llega a esas ecuaciones, encuentra que las ecuaciones que están ahí, hasta ahí son ecuaciones diferenciales. Está claro verlas porque aparece el término derivada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Uno, resolvemos las ecuaciones diferenciales como un sistema de ecuaciones diferenciales, o bien expresamos esas ecuaciones diferenciales en términos de transformada de Laplace, donde podemos reconocer cada uno de los términos. Y aquí viene el otro desafío. ¿Cuál es el desafío? Que tienen que reconocer sus salidas y sus entradas. Entonces, ¿quiénes son sus salidas? Dos salidas. La temperatura y la altura. ¿Quiénes son sus entradas? F1, F2, T1, T2. Y si el modelo es matricial, tengo que considerar que las entradas son F1, F2 y T1, T2. Entonces, la pregunta que me puedo hacer aquí desde el punto de vista físico es, ¿quién es más factible que varíe rápido? ¿La temperatura o el flujo en la entrada? Yo diría que el flujo puede variar mucho más rápido, la temperatura variará un poco más lento. Entonces esto podría pensar yo que este flujo viene a una temperatura que va a variar, pero no va a variar muy frecuentemente. ¿Ya? Entonces yo digo, ok, perfecto, voy a considerar que a ese sistema está entrando el flujo con una temperatura determinada que no varía muy frecuentemente, y esos cambios de temperatura los voy a considerar como perturbación. Y los cambios de flujo que existen ahí los voy a considerar como entrada. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que tener dos variables de salida y tengo dos de entrada, la ecuación matricial para que sea cuadradita perfecta me va a exigir 4 funciones de transferencia en la matriz. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ¿Y de dónde las saco? De las expresiones de transformada de Laplace de las ecuaciones de acá. Entonces aquí tengo que relacionar, por ejemplo, ¿quién sería G11? Aquello que me relaciona T con F1. ¿Quién me relaciona T con F1? ¿Dónde está T? T. Aquí tengo T. 1, 2, listo. T sombrerito. ¿Ya? Entonces, si miro T sombrerito sería T sombrerito, y la transformada de Laplace de esta parte sería, aquí hay una derivada, entonces sería A, H estacionario, S de Laplace por T sombrerito de Laplace. Entonces, si se fijan, es primer orden. T más algo por S en T.
Y al expresarlo, el Laplace va a ser de primer orden. O sea, la relación que va a existir para la temperatura va a ser de primer orden, con respecto a los flujos, con respecto a la temperatura. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Va a ser de primer orden. Si se fijan, algo por S más 1, primer orden para los T, primer orden para los T. Y lo que venga acá en los otros términos que se están construyendo son la ganancia y las constantes de tiempo. ¿De acuerdo? Miren lo que ocurre acá, por ejemplo. La altura con respecto a la temperatura. La altura la tengo acá. Temperatura 1, temperatura 2, H. Aquí la ecuación de altura, ¿qué es lo que tengo? H más AS de Laplace por H de S. O sea, en esta ecuación de acá me doy cuenta que el H simplemente depende del flujo 1 y del flujo 2. ¿No es cierto? Pero no depende de la altura. Perdón, la altura no depende de las temperaturas en esa segunda ecuación. ¿Se dan cuenta? La altura depende del flujo 1 y del flujo 2, esto. Pero no depende de la temperatura 1 ni de la temperatura 2. Y esta sería la ecuación para la altura. ¿Se recuerdan? ¿Está claro usted? Entonces combinen las ecuaciones. Este ejercicio se lo hago intencional. Combinen las ecuaciones, revísenlas para que vean que este es el resultado al cual tienen que llegar. Ecuaciones diferenciales, estas, ya están en variable de desviación, ya están linealizadas. Tiene que expresarle el Laplace, en el fondo tiene que llegar a una estructura de ese tipo, donde cada uno de los términos G y H y estos que están dentro de las matrices son los que aquí se señalan. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con este ejercicio? Con este ejercicio se ha tomado un ejemplo, se ha modelado la conducta, las ecuaciones conductuales de balance, energía, se han aplicado las condiciones, se han simplificado las ecuaciones y se ha reconocido que las ecuaciones tienen no linealidades, las cuales se linealizan usando la serie de Taylor. Y utilizando eso, nosotros los combinamos y llegamos a una expresión conductual de un modelo que está regido. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Eso es la expresión del modelo para que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, revisar. Como está llegando la hora, voy a cerrar acá. Mañana la primera cosa que voy a realizar es ponerlo en términos de los ejemplos que me parece, voy a tratar de desarrollar las ideas hacia esta parte. Estrategia de control, cómo consideramos lo que acabamos de hablar, para ver la estrategia de control, ver, por ejemplo, el caso de un circuito de molienda, como el que está ahí, cómo consideramos la relación, qué variables tomamos en cuenta contra qué, para poder hacer una selección de ellos, ¿ok? Eso sería por el día de hoy. Mañana continuamos y gran parte de la sesión de mañana vengan preparados porque lo voy a dedicar a atender las consultas que ustedes tengan. Ahora voy a responder, no sé quién fue la persona que me preguntó por el asunto de la prueba de la próxima semana. ¿Quién fue? Yo fui, profe. No, fue una dama que preguntó. No, yo le pregunté al principio de la clase, dijo que iba a esperar a que se unieran más personas. No, pero hubo otra niña que preguntó sobre la prueba. Bueno, la respuesta es que independiente de qué quiere ser, la respuesta es la siguiente. La prueba va a constar de 3 preguntitas, ¿ya? Chicas. No, como les dije, no me voy a demorar mucho más tiempo. La primera pregunta se las envío y me la responden ahí mismo sobre la hoja y me la envían de vuelta vía correo. ¿Estamos? Es del tipo todo o nada, sí o no. ¿Estamos? Si no, verdadero o falso. Simplemente marcan y me la envían, ¿ok? ¿Está claro usted? Sí, profe. La segunda pregunta, ¿cuántos están asistiendo en este momento? Hay 17. La segunda pregunta es un poquitito más elaborada, va a requerir algún razonamiento de ustedes que tienen que explicar. Tienen que explicar su justificación, su razonamiento, una situación o una pregunta. ¿De acuerdo? También la misma historia, sobre la misma hoja me la responden. ¿Ok? Profe, ¿cuánto rato tenemos? Para todo van a tener como 40 minutos, si no van a hacer 20 preguntas. Van a hacer, para estas situaciones de verdadero, falso, todo o nada, o lo que sea, van a hacer 5 preguntas, cosa de 3-4 minutos, no más. ¿Ok?
Para la otra que requiere algo más de elaboración, a lo mejor requieren otros minutos más, un poco mayor. ¿Estamos? Y hasta ahí no hay problema porque pueden responder sobre la misma hoja. ¿De acuerdo? Y me la envían vía correo. Profe, ¿Ya? pero igual ha considerado las variables de que a alguien se le puede caer el internet u otras cosas y si se demora más del tiempo que usted nos da por producto de fallas técnicas. Sí, he considerado eso, pero ese imponderable no lo puedo... no, el que se le caiga el internet es una cosa bien re simple, porque ustedes simplemente toman la pregunta, ¿no es verdad? La bajan al computador, responden al computador. Ahora, si la tienen puesta ahí en línea y no la bajan, se quedan sin reserva. La bajan y responden ahí mismo. En 5 segundos bajan a su desktop, ¿ya? Responden en el desktop y me la responden en el correo al tiro. Se acaba la historia, ¿ya? ¿Y se puede escribir en una hoja y mandarle una foto? No. Para ese tipo de preguntas, no. ¿Ok? Por eso que le estoy diciendo, la 1 y la 2 son cosas que se responden ahí mismo, sobre la misma hoja. ¿De acuerdo? Para la tercera pregunta va lo que dice usted. ¿Por qué razón? Yo en condiciones normales, yo les pedí a la gente, condiciones normales me refiero en otras épocas, cuando tenían la libertad de poder hacer cosas, que algunos actualmente aún continúan teniendo esa libertad. Hay algunas personas que disponen del recurso de impresión en su propio lugar, en su casa, pero no todos disponen de eso. En consecuencia, para la tercera, aquellos que dispongan de impresión simplemente imprimen la hoja, la resuelven a mano, le sacan la foto y me la escanean y me la envían. Una opción. ¿Ya? Aquellos que no poseen impresión simplemente ven la pregunta, que sería la número 3, ven la pregunta número 3, la resuelven a la mano, le sacan la foto y me la envían. ¿Se entendió? Pero para aquellos que tienen impresora pueden hacerlo, así que no tienen mayor problema. ¿Ok? Profe, una duda, es que no estoy seguro, ¿era el lunes o el martes? No está seguro. No. Yo lo voy a ayudar un poco. ¿Y si es el lunes, hay alguna posibilidad que sea el martes? Cálmese. Yo siempre le he dicho, miren el programa, ¿no? Sí, ¿Lo está viendo? sí, profe. ¿Cuándo es? Como en 2 semanas. Ah, no, el 28. Está claro, ¿no? Para eso está la planificación, para que la vayan siguiendo paso a paso. Hasta el momento vamos al día, vamos bien, no tenemos problemas. ¿Ok? No tenemos problemas. ¿Estamos? Hasta el momento. Pero no nos podemos dar el lujo de atrasarnos porque quizás qué diantres puede pasar en el futuro. ¿Ok? Yo ruego que no ocurra nada desagradable. ¿Estamos? Entonces, yo les pediría lo siguiente. Aquellos que tienen impresora, organícense, vean la forma de hacerlo, se ve bien ordenadito. Yo los voy a trabajar con bastante flexibilidad. Lo que me preguntaron si se cae el internet, bueno, se cayó. Simplemente, por eso les digo, tomen el documento, métanlo a su desktop o lo que sea, trabajen ahí, le sacan la foto y lo envían. ¿De acuerdo? Tienen el recurso del celular. Hay que ver la forma de poder salir adelante. ¿De acuerdo? ¿Está claro usted? Ahora, por el celular me lo pueden enviar a mi, ¿cómo se llama? A mi correo electrónico sin mayor problema. A mi Gmail. ¿Ok? Mañana voy a atenderle consulta. Revisen todo el material de los capítulos de las sesiones de la 1 a la 5, hasta la del día de hoy. Voy a repasar cosas de modo que poder atenderle todas sus dudas. ¿Les ha quedado claro? Sí, profe. Don Rolf, don Javier, ¿están ahí? Sí, profe. Ese es uno. Acá igual. Herr Rolf, Acá está ahí, ¿se escucha? ¿Sprach German? No hablo nada. Ah, ok. Ok, de aprender, pues.
Ya, la respuesta a sus inquietudes personales respecto a un tema es sí, lo voy a considerar. Así que despreocúpese de ese tema por el correo que me pusieron. ¿Ok? Ay, gracias, profesor. Ya, profe. Gracias. Ok. ¿Estamos hasta aquí nomás? Sí, porque más quieres si son las 5:15 ya, pues. Ya, pues. Voy a ir a tomar oncecita entonces. Ya tomar 11, usted está muy gordo. No he engordado con esto, acuérdense que están los ovnis mirando de arriba como engordamos. Ya, muchachos. Ya, profe, quedamos- gracias. ¿Ah? Gracias, profe. Nos ¿Qué vemos. much- Ya, profe, pregunta? chao. Profe, Dígame. las clases de la semana pasada no las envió, las va a... Señorita, las envié todas. Ah, El mismo día o al día siguiente. Revise mi correo del martes o del miércoles. ¿Quién es usted? Catalina, Villagrán, Olivares. Sí, es que sus correos me llegan medio desordenados, entonces se me pierde la Ah, información. no lo sé. Deme un segundo, le voy a... deme un segundo. Estamos a 20, esto tiene que haber sido, tengo que habérselos enviado el 14 o el 15. El 14 o el 15. 14 o 15. Le envié el día 15 la grabación del día 14. ¿Ok? Se lo Sí. envié a las 11:57 de la mañana. El día 15 le envié la grabación del día 14. Y el día 14, a las 11:30 de la mañana, le envié la grabación del día anterior. Y deje ver si usted está incluido en la lista. Sí, profe, lo acabo de ver. Lo acaba de ver. Ya, ok. Ya, muchas gracias. Han hecho las grabaciones, vean todo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? No hay dudas, quedan 5 participantes. ¿Quiénes son? Catalina, Villagrán, Darwin, Fabián e Isabela. Queda Catalina e Isabela. ¿Alguna duda ustedes dos? No, ninguna duda. ¿Sí, Isabela? Tampoco. Ya, ok. Buenas tardes, cuídense. Mañana nos encontramos en la sesión 7-8 y 9-10. Bueno, como quieran hacerlo. Ok. Ya, profe, chao. Chao, hasta luego. Cuídense. Chao. Ya.